Vaya retratada de Xavi Hernández a una periodista en rueda de prensa. Yo de verdad que no sabía ni dónde meterse. Yo dije, ¡ay, mamita, lo que le ha dicho, lo que le ha dicho! Fue una cosa espectacular lo que hizo Xavi Hernández. La verdad es que me encantó. Qué bueno que Xavi Hernández la puso en su lugar. Qué bueno que Xavi Hernández puso a esta periodista. Porque la verdad es que hay varias preguntas que hace que yo digo, ¡ay, mamita! Y es que le preguntan, oye Xavi, ¿qué pensaba? ¿Qué hubiera pasado si el Barça hubiera perdido el partido? O si lo hubiéramos empatado, ¿te hubieras puesto a 10 puntos del Real Madrid y a 10 puntos del Girona? ¿Crees que a partir de ahí la liga sería imposible de ganar? Y Xavi le dijo, oye, ¿pero qué me estás contando? Que ganamos el partido, que al final no fue como tú dijiste, que al final acabó ganando el Barça el partido, que acabamos nosotros ganando el partido. ¿Qué estás haciendo? Obviamente que nosotros queremos ganar, obviamente, oye, eso pregúntamelo en la previa, que si, oye, ¿qué pasaría si el Barça no gana? Todavía me lo podrías llegar a preguntar en la previa. Pero ya después del partido, después de que ganamos, ¿qué me vienes a decir a mí? ¿Qué hubiera pasado si no ganas el partido? Y luego le dice, ¿eso le preguntas igual a otros entrenadores o solamente a mí? Ah, solamente a mí, ¿no? A otros entrenadores no les haces esas preguntas. Porque yo no creo que Ancelotti no haya dicho hoy nadie, oye, ¿qué hubiera pasado si Rüdiger no mete ese gol y empata 0-0 contra el Mallorca? Yo creo que nadie le preguntó a Michel, el entrenador del Girona, oye, ¿qué hubiera pasado si empatas contra el Atlético de Madrid? No, ¿verdad? Porque ese tipo de preguntas solamente se le hacen a Xavi Hernández. Ese tipo de preguntas solamente se le hacen al Barça. Y a mí la verdad es que ya me está empezando a calentar bastante. Porque a mí me encanta escuchar a Xavi Hernández en rueda de prensa. Es una auténtica locura. A mí me encanta escuchar a Xavi en rueda de prensa. De verdad que aprendes muchísimo. Es un jugador que te da cátedra, que te da muchísimas cosas. Y tú lo lees, lo escuchas y dices, ¡ay, dime más, Xavi, dime más! Pero de verdad, si le van a hacer este tipo de preguntas tontas, este tipo de preguntas, hoy de verdad había muchísimas cosas de qué preguntarle. Pero ya no sé si es porque los periodistas o no ven los partidos, o no saben de fútbol, o no saben identificar, no saben analizar, no saben preguntar. Y yo creo que en el título, cuando estudian para ser periodistas, bueno, no sé quién les enseña. No sé si hay puros madridistas enseñando y por eso hacen preguntas tontísimas. O no sé qué de verdad buscan los periodistas. Pero no tienen ni idea lo que están preguntando. Cada vez que le preguntan a Xavi Hernández, es que cada vez es peor la pregunta. Que si la actitud del equipo, ¿qué tal estuvo? Y la actitud del equipo ya estuvo muy bien. Hoy el problema no fue la actitud del equipo. Y si los periodistas no son capaces de identificar cuál fue el problema del equipo y preguntarle más bien por eso, es que no tienen idea. Es que no deberían de estar haciendo una pregunta después del partido. Que así como en el Barça deberían de jugar los 22 mejores futbolistas del mundo, también los que le hacen las preguntas a Xavi Hernández deberían de ser los mejores 5, 10 periodistas, los mejores del mundo. Pero no, hay pura gente que no tiene ni idea. Hay pura gente que seguramente ni siquiera ve los 90 minutos completos. Hay gente que lo primero que se le viene a la cabeza es lo que pregunta. De verdad que me parece bastante lamentable algunas respuestas y ahorita vamos a leer y a repasar el resto de la rueda de prensa. Pero yo de verdad que no entiendo absolutamente nada de lo que dicen, lo que le preguntan más bien en rueda de prensa a Xavi Hernández. Tienen la oportunidad de hacerle una pregunta al gran Xavi Hernández, a uno de los mejores medios del mundo, a una persona que sabe muchísimo de fútbol, y aparte Xavi no es como Luis Enrique o como Pep Guardiola inclusive, que Pep tampoco es como que te contesta muy amplia la pregunta. No, Xavi es una persona que si tú ves las ruedas de prensa, cada vez que le hacen, oye, de las 300 preguntas que le hacen por rueda de prensa, hay una o dos que son buenas y se ve que Xavi les gusta y te explica. Pero de verdad, yo creo que Xavi Hernández tiene que empezar a ser como Luis Enrique con algunos periodistas. Cuando la pregunta es como la que dijo, como esta pregunta que le hicieron de, no, es que, ¿qué hubiera pasado si estás a 10 puntos? Que Xavi empieza a contestar, pero no pasó y ganamos. Siguiente pregunta. Ya está, porque de verdad, empieza a cansar esto. Empieza a cansar este tipo de cosas. Y a mí de verdad que me enoja, porque a mí me encanta escuchar a Xavi Hernández, me encanta escucharlo en rueda de prensa, pero yo creo que Xavi Hernández va a empezar a tener que adoptar la estrategia de Luis Enrique. Que empiece a decirles de todo, que empiece a decirles ya de verdad las cosas por su nombre. Porque no puede ser posible las preguntas que le hacen. Son preguntas malísimas. Y a nosotros que nos encanta el fútbol, los amantes del Barça, vemos estas preguntas y decimos, ¿no le van a preguntar algo mejor? Si tienes al mejor entrenador del mundo, tienes a nuestro entrenador ahí, hay muchísimas cosas que le podemos preguntar. Hoy le puedes preguntar acerca de Vitor Roque, a Ferran Torres, ¿qué tal lo vio? Joao Félix, que entró de cambio, oye, ¿qué tal lo hizo? ¿Vio un cambio de actitud? Yo a Joao Félix lo vi muy diferente. Robert Lewandowski, ¿por qué cree que no se adaptó tan bien al equipo? ¿Qué cree que hubiera dado más Robert Lewandowski que a lo mejor hubiera hecho que funcionara más?
Valde, el último pase de Valde. ¿Cómo se hace para mejorar el último pase de Valde? Ronald Araujo, Christensen, ¿cómo los ve en ese último pase? ¿Le ha gustado? ¿Hay cosas por mejorar? Koundé, ¿qué tal lo está haciendo como lateral derecho? Aunque es verdad que es un extremo. Frankie de Jong y Gundogan. Oye, qué bueno que Frankie de Jong dio ese grandísimo pase. ¿Por qué no dio más? Sergi Roberto, su labor atacando. ¿Qué le pareció el trabajo de Sergio Roberto? A mí el trabajo de Sergio Roberto atacando me pareció muy bien. ¿Qué le pareció a Xavi Hernández? Tantas preguntas que se pudieron hacer en torno al fútbol y de verdad las preguntas que le hacen son las peores preguntas del mundo. Es como que agarran y dicen, ¿cuál es lo peor que le puedo preguntar a Xavi Hernández? ¿Qué es esa pregunta que ya le han preguntado 2200 veces y Xavi Hernández ya la ha contestado 2200 veces? Ah, perfecto, esa es la pregunta que les voy a hacer. De verdad, a mí me calienta muchísimo y yo no entiendo para nada qué es lo que están haciendo esta rueda de prensa. Pero bueno, vamos a repasar un poquito. Algunas de las cosas que sí, algunas de las preguntas que sí le hicieron y que sí estuvieron más o menos bien. ¿Qué le pareció el partido? ¿Qué fue lo que le gustó y qué fue lo que no le gustó? Esto es lo que contesta el bueno de Xavi Hernández. En la segunda parte hemos estado bien. En la primera parte lo veíamos tan fácil a la espalda de los defensas que nos precipitábamos desde la línea defensiva. En la segunda hemos tenido más calma. Y estoy de acuerdo ahí con Xavi Hernández. Y ven, cuando se le hace una buena pregunta, tienes una buena respuesta. Esto es como el pase y el control. Si al final tú le das un buen pase a Xavi Hernández, el control va a ser más fácil. Si tú le das un pase de basura, el control va a ser más difícil que te lo haga. Ay, perdón, es que me caliento, de verdad. Pero bueno, la verdad es que estoy de acuerdo con Xavi. Creo que los jugadores de repente se precipitaban muchísimo. Pero no solamente el pasador, sino que también el que hacía las carreras. Creo que también entramos y tuvimos tantos fueras de lugar porque los jugadores estaban muy ansiosos por saltar. Yo creo que lo que tenían que hacer, y yo me acuerdo muchísimo de Pedro Rodríguez de esto que hacía. Pedro Rodríguez, los que se acuerden de Pedro Rodríguez, te marcaba el pase primero con la mano y él siempre decía, primero se corre hacia donde no quieres el balón. Entonces, si tú quieres el balón a la espalda, lo primero que tienes que hacer es venir en corto y luego ya picas a la espalda. Y eso me acuerdo que hacía muchísimo con el Barça. Pedro le hacía así todo el tiempo, pídemela allá. Y luego venía en corto y se iba a larga. Eso es lo que tuvieron que haber hecho los jugadores del Barça mucho más este partido. Ese tipo de cosas creo que es lo que hubiera marcado la diferencia. Ese tipo de movimientos creo que también nos hubieran ayudado muchísimo en el partido. Entonces, a partir de ahí, creo que el Barça, bueno, como dijo Xavi, nos apuramos muchísimo dando esos últimos pases, pero creo que también nos hubiera ayudado mucho más que los que estaban haciendo las corridas se hubieran esperado un poquito más. Vamos a hablar de esto último y con esto nos despedimos. Luego dice a todo el mundo, bueno, le preguntan, oye, ¿qué te pareció el partido? Etcétera, etcétera. Pero la respuesta de Xavi me gustó mucho. A todo el mundo le cuesta ganar. El Real Madrid tuvo que ganar de un córner contra el Mallorca. El Girona tuvo que ganar en el último momento al Atlético de Madrid. Entonces es un rival y estamos en una liga muy competitiva, una liga que cualquiera le puede ganar el que sea, y es una liga muy complicada y al final, a partir de ahí veremos al final qué acaba pasando. Hay veces que no se puede ganar siempre por goleada y hay veces que lo tienes que ganar por la mínima. Pero bueno, gente, muchísimas gracias por ver este video, perdón. Si les gustó, vayan a ver este otro donde hablo acerca de Vitor Roque, el partido de Vitor Roque, los 10 minutos de Vitor Roque, que a mí les voy a dar un spoiler, me gustó muchísimo. Si quieren ver todo el análisis, vayan a verlo, que me quedó muy bueno. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Adiós.